mis hermanos, aquellos presentes y aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Quiero que me acompañe por favor al capítulo 3 de Sofonías. Sofonías capítulo 3, vamos a leer del versículo 9 al 13, así que vamos a leer 9, 10, 11, 12, 13. 5 versículos vamos a leer el día de hoy. Y vamos a meditar bajo el título El Dios que convierte. Y que quiera el Señor hablar a nuestras vidas en esta mañana, en esta tarde, por medio de su palabra. ¿Pueden indicar con amén cuando haya localizado? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzados por ninguno de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confirmará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Una de las cosas que hemos mirado hasta este momento al estudiar el libro de Sofonías es que el profeta profetizó durante el reinado del rey Josías, uno de los reyes más piadosos que tuvo Judá en su tiempo. Estudiamos que en varios de los mensajes del profeta, el profeta expuso o confrontó al pueblo que era conocido como el pueblo de Dios. Sin embargo, podemos decir que eran pueblo de Dios simplemente de una forma externa, es decir, eran descendientes de Abraham externamente, pero el punto era que internamente ellos no servían a Dios con un corazón verdadero y con un corazón fiel, ¿no? Creo que esta es la razón por la cual encontramos en el juicio de Sofonías, ¿no? En el capítulo 3, versículo 1, que Dios se refiere a ellos como una nación rebelde, una nación contaminada. A lo largo del estudio hemos mirado que ellos servían a Baal y adoraban a Dios al mismo tiempo, o también a Milcad o Astarot. Juraban también por Dios, juraban por estos dioses, así que aunque decían ser el pueblo de Dios, su corazón estaba apartado del Señor. Y una de las cosas que hemos tratado de ir aplicando en nuestra vida es que no nos pase a nosotros lo mismo, que decimos que somos el pueblo de Dios, que pertenecemos a Él, pero que nuestro corazón está en otras cosas. También decíamos que cuando hablaba de corazón, de que era una nación contaminada, enfocamos que ellos hacían todos los ritos que Dios pedía o los sacrificios, pero una de las cosas que mencionamos, dos cosas: una que los hacían sin fe y la otra que los hacían mecánicamente. Hacer algo mecánicamente es simplemente hacerlo, ¿por qué? Por cumplir. Pues vamos a cumplirlo. Pues hay que leer la Biblia, pues vamos a leerla, pues por cumplir, pero no con la pasión del corazón, ¿no? Entonces hablamos de que había un llamado urgente de buscar a Dios,
Porque Dios es el único que nos puede librar ¿de quién? De Dios mismo, ¿no? De la ira de Dios. O también miramos algo la semana pasada o hace 2 semanas también, de que Dios permitía que pasaran cosas con la intención de llamar la atención de ellos, ¿no? Como esas son las consecuencias del pecado, ¿no? Es como un ejemplo podría ser cuando usted va por la carretera y ve que un policía ha detenido a una persona, ¿no? Eso es un recordatorio para nosotros ¿de qué? De que tenemos que manejar con cuidado, porque si no podemos, nos va a pasar lo mismo. Entonces creo que parte de los mensajes del profeta era llamar esa atención, no solamente a castigar el pecado, sino también llamar nuestra atención. Y hoy veremos un Dios que transforma, ¿no? Cómo ese Dios toma a esos rebeldes y los convierte en obedientes, en adoradores de Dios, a un pueblo sumiso y un pueblo humilde. Y hay 3 preguntas que vamos a tratar de ir haciendo para tratar de entender el pasaje el día de hoy. Como siempre, se las vamos a tratar de poner en la pantalla. Y una es, ¿cuándo nos convierte Dios? La otra es, ¿cómo nos convierte Dios? ¿Y para qué nos convierte Dios? Son una de las cosas que vamos a encontrar dentro de este pasaje, aunque quizás las iremos contestando más al final. Pero, en primer lugar, ¿cuándo nos convierte Dios? Pues esa, oh, no, mejor esa porque yo aquí tenía otra cosa media extraña. ¿Cuándo nos convierte Dios? Yo quería poner de pecadores a salvos, pero nomás puse de pecadores y quedó aquí en mis notas. ¿Cuándo convierte Dios a pecadores? Menos mal no mandé esa. Así que normalmente cuando nosotros pensamos en eso siempre decimos, yo me convertí al Señor. No eso es lo que uno dice, no, yo me convertí al Señor en tal fecha, ¿no? Eso es lo que nosotros normalmente pensamos, ¿no? Pero técnicamente sería la acción externa a lo que pasó en nuestro interior, porque para poder yo tomar esa decisión de confesar mi fe en Jesucristo, es porque Dios tomó primero una acción ¿en qué? En nuestro interior, que nos permitió identificar nuestra condición y nuestra necesidad de buscar a Dios. Pero es Dios el que hace la obra de conversión, lo hemos estudiado a través del nuevo nacimiento o la regeneración, cuando su Espíritu obra en nuestras vidas. Pero mire lo que comienza diciendo el pasaje, versículo 9. Él dice, en aquel tiempo, voy a poner por aquí, en aquel tiempo. Cuando vemos esa palabra o esa frase, vemos que nos está hablando en un sentido de ¿qué? De futuro, ¿cierto? En un sentido de futuro. La pregunta es, ¿a qué tiempo se está refiriendo el profeta cuando dice en aquel tiempo? Bueno, creo que a lo largo de lo que hemos ido estudiando en este pasaje, sabemos que está hablando de ¿qué? Del día de Jehová. Él está apuntando al día de Jehová. Creo que esto ahí se lo tengo. Apuntando al día de Jehová. Me gusta ese color. Ahora, el hecho de que ese pasaje esté apuntando al futuro, aquel tiempo, no significa que no tenga relevancia para usted y para mí el día de hoy. ¿Por qué? Porque igualmente cuando el profeta Sofonías estaba escribiendo a Judá, cuando ellos escucharon por primera vez el mensaje, también para ellos era un mensaje ¿qué? Futuro, ¿no? Entonces aquí encontramos algo en la escatología. La escatología tiene que ver con lo que va a pasar en los últimos tiempos, que hay algo que se llama ya pero todavía no. Es decir, ya ha empezado, pero todavía no se ha consumado o no se ha concluido.
Recuerde cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la salvación, siempre hablamos de la salvación en tres aspectos, ¿cierto? Hemos sido ¿qué? Salvos, estamos siendo salvos y seremos ¿qué? Salvos, ¿no? Por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, no tiene que buscar estos pasajes, pero en Mateo capítulo 4, van a salir al frente, dice, el reino de los cielos ya se ha acercado, por tanto arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero más adelante escuchamos al mismo Señor Jesús decir, cuando venga en su reino. O sea, ya, pero todavía no. Entonces, estamos en un sentido de que el día del Señor todavía no ha pasado, pero como ya hemos mirado, en ciertas maneras el Señor viene haciendo ¿qué? Juicio de corrección a los que andan en ¿qué? En pecado. Por tal razón, pues debemos nosotros vivir una vida de ¿qué? De arrepentimiento y estar alineados con lo que el Señor enseña en el Evangelio. Otra pregunta que vamos a hacernos es, ¿cómo nos convierte Dios? ¿Cómo nos convierte Dios? Y hemos hablado en varias ocasiones que cuando Dios cumple sus propósitos, Él lo hace a través de ¿qué? De medios. Entonces, ¿cómo nos salva Dios? ¿Cuál es el medio que Dios usa? El Evangelio, la predicación del Evangelio. Nadie se va a salvar si no le predican el Evangelio. Romanos 10 lo dice claramente. ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo irán a predicar si nadie los envía? Pues nosotros ya nos envió la palabra, ¿no? Ya tenemos el llamado para predicar. Entonces Pablo lo llama en Corintios, creo, la locura de la predicación. Entonces Dios va a usar la predicación para convertir a los suyos. La buena noticia de salvación, no podemos parar de predicar el Evangelio. Entonces el Evangelio es proclamado en el poder del Espíritu Santo, donde Dios le da vida al que está muerto, le da vista al que está ciego, le da oídos al sordo. Por eso es que ahora cuando usted y yo estamos en Cristo, entendemos y vemos lo que antes que ni víamos ni entendíamos. Volviendo al versículo 9, quiero que notemos que este pasaje nos recuerda que por medio de la predicación del Evangelio de Dios, Dios revierte las consecuencias de algo que podemos llamar de lo que pasó en Babel, o Zorobabel, versículo 9. En aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y el 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. La palabra que se menciona aquí en Sofonías como labios se traduce también como lengua. Y a veces cuando miramos la escritura, la palabra lengua se está refiriendo en sí a qué, muchas veces a la persona, no en sí a la lengua en particular, sino a la persona. Por ejemplo, el Salmo 12, versículo 4 dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Entonces la lengua es la que dice algunas, cuando estamos pensando, haciendo referencia también que cuando habla de la lengua habla en sí de la persona. Pero nuestra atención no debe estar enfocada únicamente en ese componente espiritual de la pureza de los labios, en el sentido de labios impuros, como por ejemplo Isaías dijo en Isaías 6, versículos 5 y 7, ay de mí que soy inmundo de labios, sino que también vamos a tratar de relacionarlo con lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó en la Torre de Babel? En Génesis 11, versículo 7, no tiene que buscarlo, Dios dice
los hombres estaban tratando de construir una torre para llegar al cielo y Dios dice, ahora pues descenderemos y confundamos allí su lengua. Y esa es la misma palabra que también Sofonías está usando aquí, para que ninguno entienda al compañero. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, o podemos pensar que está diciendo Sofonías cuando dice, en aquel tiempo devolveré la pureza del lenguaje o de la lengua? Yo creo que Sofonías quiere que tengamos en mente es que Dios va a revertir este elemento de confusión que hubo en Babel. Usted recuerda lo que pasó en Babel, ¿no? Como no se entendían, Dios confundió sus lenguas. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? Cada uno empezó a tomar su propio camino, tratando quizás a ver cómo luego va a tratar de entenderse. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo pasó algo que revertió lo que pasó en Zorobabel? ¿Alguien recuerda? En la escritura. Hechos capítulo 2, el Pentecostés. ¿Se recuerda el Pentecostés? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo y los hombres comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres cuando escucharon lo que ellos estaban predicando o hablando ese día? ¿Cómo es posible? Claro, sí, hablaron de que estaban borrachos y todo lo demás, pero lo importante no es si estaban borrachos, lo importante es lo que ellos dijeron al final. ¿Cómo es posible que podamos escucharlos hablar en qué? En nuestro propio idioma. En Hechos 2, lo que vemos no es solo que hablaron un idioma, sino que hablaron muchos idiomas y el evangelio comenzó a ¿qué? A entenderse. Vamos ahí, vamos a Hechos capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Lo tiene? Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos. Mire, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Y cuando usted sigue leyendo y cuenta, son 13 lenguajes, si no recuerdo mal, que se escucharon allí y no predicaron una otra cosa más, sino que era ¿qué? El mensaje de salvación. Otro aspecto que podemos ver que es revertido, digamos, de Zorobabel y que tenemos aquí en Sofonías, no solo fue que sus lenguas fueron confundidas, sino que las personas fueron esparcidas en la tierra. Eso lo vemos en Génesis 11:8. Dice, y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Como no se entendían, cada uno agarró por su propio lado. Ahora, ¿qué vemos aquí en Sofonías? Dice que en Sofonías vemos, versículo 10, que de las regiones de más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Lo que está diciendo el Señor es que yo los voy a ¿qué? A reunir a todos los que estaban esparcidos. Algunos piensan, porque voy a preguntar, bueno, ¿y quiénes son esos esparcidos? Bueno, dado que estamos hablando de la asociación con Babel, una pista podría ser lo que dice el versículo 10, ¿dónde está? La hija de mis esparcidos. Serán traídos de otras naciones. Podemos entender que son otras naciones. Recuerde que en Sofonías, el capítulo 2, versículo
11 que ya estudiamos, o creo vamos a leerlo una vez más, Sofonías 2:11. El Señor ya nos había dicho que los iba a llamar de otras ¿qué? De otras tierras. ¿Qué dice el 11? ¿Qué dije? 2:11. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todas las naciones, desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Entonces, Sofonía ya nos ha dado pista de quiénes son esos esparcidos. Esos esparcidos podríamos pensar que son personas que son parte del pueblo de Dios, hablando espiritualmente, que está compuesto por diferentes países, naciones, lenguas y tribus. Alguien podría decir, no, pastor, pero, porque otros podrían decir, bueno, y estos no serán los judíos que fueron dispersos por todo el mundo, pastor, no serán los judíos que fueron dispersos por todo el mundo. Lo que acabamos de leer en Sofonías 9 al 13, podemos entender que está componiendo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está compuesto ¿por qué? Por judíos, ¿sí? Y gentiles. O sea, no es exclusivamente a los descendientes de Abraham, sino al pueblo de Dios que está compuesto por judíos y gentiles. Y todos somos parte del pueblo de Dios, todos aquellos que han ¿qué? Creído en Dios. Posiblemente voy a decir algo en lo cual algunos pueden chocar conmigo y no estarán de acuerdo, y está bien que no esté de acuerdo, pero el pueblo del Señor está compuesto tanto por judíos como gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos de nacimiento. Pero el Señor, Dios, por lo que miramos en la Escritura, tiene un solo pueblo. Yo sé que hay otras interpretaciones donde hablan de dos pueblos de Dios, pero bueno, yo por la Escritura creo que la Biblia tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 14, no tiene que buscarlo, se lo voy a poner al frente. Pero dice Efesios 2:14 que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los judíos y gentiles. Gentiles. Dice que de los dos hizo uno. Es más, Romanos luego dice que no es judío el que se circuncida externamente, sino el que ¿qué? El del corazón, ¿no? Pablo lo explica bien luego en Romanos. Entonces sigue diciendo, hizo los dos al derribar la pared intermedia de separación. Antes usted encuentra de que solo los judíos habían recibido el mensaje de salvación. A través de ellos Dios los usó para traer el mensaje, pero luego de la muerte de Jesucristo, eso estaba en el plan eterno de Dios, el mensaje empezó a llegar ¿a quiénes? A los gentiles. Dios tiene un solo pueblo. Dice, al derribar la pared intermedia de separación y abolir en su propio cuerpo las enemistades. No es que Israel va por un lado y la iglesia va por otro lado. No es que Dios luego va a tratar con Israel, no. Dios tiene un solo pueblo. Y el judío, descendiente de Abraham, de la sangre o por el linaje, tiene que creer en Jesucristo. Porque según la Escritura, el único medio de salvación es por creer en Jesús. Antes de que Jesucristo viniera, ellos tenían que creer ¿en qué? En la promesa, en el Mesías. ¿Te acuerdan la serpiente cuando fue levantada? Y luego Jesucristo, el Romano nos explica eso, que era lo que Jesucristo iba a hacer. Ahora ellos miraban al futuro. Ahora luego de Cristo, nosotros, ¿a dónde miramos? Atrás, a lo que ¿qué pasó? A lo que pasó en la cruz. Creemos
en eso. Abraham dice que creyó y le fue contado por justicia. Así que para ser parte del pueblo de Dios se tiene que creer, no es por familia. Si fuera por heredad, pues ya la hicimos, sería mucho más fácil. Pero no es por herencia. Dijo un pastor hace muchos años sobre esto, lo siguiente, está al frente para que usted lo pueda leer. Dice, no solamente los gentiles vendrán a la iglesia de Dios, sino que los judíos regresarán a su país para juntos formar un cuerpo, un Señor, una iglesia. Ese es el mensaje de las Escrituras. Un solo pueblo, la iglesia, es el Israel espiritual de Dios. El Señor tiene un solo pueblo de diferentes razas, pueblos, lenguas, naciones, y esperamos en Él, y eso es maravilloso. Entonces, cuando apuntamos aquí a los esparcidos, entendemos por la Escritura de que siendo referencia a todas las personas que son parte del pueblo de Dios, que Él ha escogido, que están regados por todo lado, y que por la predicación del Evangelio debemos creer en Él. De hecho, bueno, ahorita le cuento al final sobre esto. Así que aunque usted y yo no somos descendientes físicos de Abraham, en la fe somos hijos de Abraham. Invocamos el nombre del Señor y pertenecemos a ese Dios verdadero. Algo que miramos bien también aquí en este pasaje que estamos mirando es que Dios no solamente iba a revertir lo que pasó en Babel, sino que también iba a revertir la idolatría. Dios nos convierte de la idolatría, de adorar al Dios falso, a adorar al Dios verdadero. ¿Dónde está ese pasaje? Versículo 4, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 4, a ver si es este. Sí, capítulo 1, versículo 4. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postrarán al ejército del cielo, y a los que se postrarán jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios lo que está diciendo ahí, Milcom, es que Dios va a quitar la idolatría. Ahora, cuando miramos el versículo 9, miren lo que dice. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Para que le sirvan de común consentimiento. Dios dice, yo los voy a alejar de la idolatría. También dice el versículo 11. En aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras que con que te rebelaste contra mí. Claro, usted recuerda que cuando empezamos el capítulo 2, Dios les dijo, congregaos a mí, nación sin pudor. Y hablamos también de que esta palabra podía ser conocida como sinvergüenza, o sea, que no tiene vergüenza. En el capítulo 3, luego en el versículo 5, Jesús le está diciendo lo mismo. Aquellos que no conocen la vergüenza, y creo que lo estudiamos la semana pasada. Ahora Dios dice, en aquel día no serán avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios va a revertir esa situación. El pecado endurece. El pecado nos hace perder la vergüenza. Alguien lo explicó de esta manera. Cuando un ladrón va a robar por primera vez, está nervioso. La segunda vez, sus nervios disminuyen.
La tercera vez ya sus nervios se van acabando, hasta que llega un punto donde él piensa, es que eso es mío. O sea, lo agarra con tan naturalidad que él cree que eso es de él. Lo mismo pasa con el pecador que no conoce la vergüenza, que Dios dice que va a quitar la vergüenza. Romanos 1, creo que lo mencionamos la semana pasada, nos dice que tiene una mente reprobada. Y no solamente una mente reprobada, Romanos 1 los presenta no solamente que tiene una mente reprobada, sino que cometen el pecado, sino que se complacen en el pecado y aprueban a aquellos que lo practican. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, aquellos que promueven el aborto. Ellos están contentos, promueven el aborto, y cuando una mujer aborta, ¿son qué? Felices. Yo vi algunas noticias años pasados donde mujeres gritaban de emoción felices cuando supuestamente en algunos países les dieron la libertad para que ellos pudieran matar al bebé. Asesinato. Pero no lo ven de esa manera, pero es asesinato. Y entonces lo practican, se complacen, lo aprueban y aprueban a aquellos que lo practican. Ezequiel 36, versículo 31, si lo quiere ir buscando, se nos pone más amplio lo que es el nuevo pacto y las bendiciones de ese nuevo pacto. Mire el versículo 36, capítulo 36, versículo 31. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces lo que Dios está diciendo es que cuando yo ponga el nuevo pacto, el nuevo corazón en ustedes, ustedes van a recordar sus malos caminos y habrá vergüenza en ustedes. Por eso que vivieron. Usted encuentra muchas oraciones en los salmos donde el salmista reconoce su pecado y ni siquiera es capaz de levantar su rostro delante de Dios por la vergüenza de ese pecado. Usted recuerda a Pablo en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, cuando él está hablando de su apostolado. Miren lo que dice Romanos 15, versículo 9. O la parte final dice que yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué él no se consideraba digno de ser llamado apóstol? ¿Alguien recuerda? ¿O alguien ya lo leyó en su Biblia? ¿Por qué dice él? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Luego él dice que era en ignorancia, pero eso no justifica. Yo no soy digno de ser llamado. O sea que Pablo cuando recordaba decía, es que ¿cómo hice esto yo contra Dios? Ahora Dios dice, en aquel día no seremos avergonzados. ¿Sabe qué es lo que nos revela en esta parte, en aquel día no seremos avergonzados, hermano? Es la bendición del perdón de Dios. El saber que hemos sido perdonados por Dios, que fui declarado inocente de todo lo que hice en el pasado. Te recuerdo que cometí eso contra Dios, pero no es un recuerdo de condenación. Satanás es experto en condenarnos. Satanás es experto en recordarnos de la forma incorrecta. Nos hace recordar el pecado para decirte, no, es que tú no eres salvo. O para decirte, Dios no ha hecho nada por ti. No, cuando nosotros realmente recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, sentimos cierto dolor, no un dolor de condenación, ni tampoco lo contamos con la, ¿cómo se llama la palabra? La satisfacción. Oh, mire lo que yo hacía en el pasado. No, vergüenza nos da. Pero recordamos y decimos, wow, Dios, gracias.
porque me sacaste de allí. Gracias. Ahora, y no me va a decir, pastor, pero es que yo no maté a nadie. No necesariamente tiene que ser que usted haya matado a alguien de ahí para que diga gracias. No, de pronto usted era un idólatra de primera mano. Oh Dios, gracias porque me sacaste de allí. O era un mentiroso de primera mano, o era un celoso de primera mano, o era un peleón de primera mano. Le voy a mencionar esos pecados así que parecemos que no son tan escandalosos. Oh Dios, gracias, como yo era de mentiroso, como yo era de enojón, Señor, como mi temperamento era terrible y cómo has controlado mi temperamento. A mí me encanta cuando hablo con gente y está hablando de su temperamento y me dice, y es que en otro tiempo yo hubiera contestado, gracias a Dios porque Él me ha liberado de eso. Y Dios dice, ya no sentirás vergüenza. Y lo más interesante es que Isaías y Miqueas también lo dice. Isaías 43, versículo 25 en particular, nos dice que Él olvidará todos nuestros pecados. Hermanos, ¿será que es que Dios pierde la memoria? No, sino que Dios simplemente decide que cuando tú y yo estamos en Cristo, nos va a mirar en la santidad de Cristo como si no hubiéramos cometido pecado. Por eso dice, no sentirás vergüenza. Versículo 11. Dice, en aquel día no seréis avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Mire, haciendo un paréntesis allí, cada pecado que tú y yo cometemos contra Dios o que hemos cometido es un pecado, es un acto de rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios. Dice, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Dios, hermano, convierte la soberbia, el orgullo, la rebelión en un pueblo sumiso, entregado a Él. El versículo 1 del capítulo 3 habla donde decía, ay, ¿no? De la ciudad rebelde. Y viene ahora aquí y nos dice que en aquel día no serás avergonzado por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí. Ahora miren lo que hace dos cosas. En primer lugar, Él quita a las personas orgullosas. Lo dice el texto. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. O sea, Dios quita a las personas soberbias. Lo primero. Y lo segundo que hace es que trata el orgullo quitándolo de su pueblo. Dice, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo nombre. Hermano, la pregunta es, ¿cuál era el motivo del orgullo de ellos? ¿Cuál es el motivo de jactancia de esta gente? Bueno, yo aquí tengo tres, podríamos decirlo, pero encierra uno solo. Primero, ellos se sentían orgullosos de ser el pueblo ¿de quién? De Dios. Se sentían orgullosos de que ellos tenían el gran templo de Dios, porque en Jerusalén, en ese tiempo, en Jerusalén, ¿qué había en Jerusalén? ¿Qué había en Jerusalén? El templo. ¿Y qué representaba el templo? La presencia. La presencia de Dios. Entonces ellos se sentían orgullosos porque si la gente quería disfrutar de la presencia de Dios, tenía que ir ¿a dónde? Al templo. Ya hoy por la Escritura sabemos que el templo de Dios es ¿quién?
Nosotros, no es la iglesia, somos nosotros. Su presencia está con quién, con nosotros. ¿Quiere tener un tiempo de presencia con el Señor? Pues está en usted. Por eso ese cuento de que hoy no sentí la presencia del Señor en la iglesia, pues simplemente usted estaba sintiendo alguna emoción rara, porque si Dios vive en su corazón, su presencia está con usted. O sea, usted no va a la iglesia, vamos a ver si sentimos la presencia en la iglesia. No, es un concepto medio místico, mal aprendido. Su presencia vive ahora en nosotros. Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el pueblo de Dios, decían ellos. O sea que, y yo quiero que usted me siga en lo que voy a decir, porque tiene una aplicación para nosotros. Dios dice, les voy a quitar de en medio de ustedes todo motivo de jactancia. Y míreme por favor, lo que era un privilegio para ellos se convirtió en una piedra de tropiezo. Mire, en lugar de sentirse privilegiados de cómo Dios los escogió y les dio su presencia, un lugar especial donde Dios se revelaba a ellos, eso se convirtió para ellos un motivo de orgullo. Un ejemplo se lo pongo. ¿Qué pasó con luego la serpiente? ¿Se convirtió en un lugar de qué? Para ellos, de idolatría. Tuvo que ser luego destruida. Eso hay que enseñarlo luego a los hermanos de Roma, o a los de Roma, que luego justifican eso para hacer imágenes. Dios luego la destruyó. ¿Por qué? Porque se convirtió en un obstáculo. Lo que debía ser para bien de ellos, para conducirlos a la santidad, añadió fue más pecado a sus vidas. ¿Sabe, hermano? Que con usted y conmigo nos pasa lo mismo. Y póngame atención porque debemos examinarnos. Puede ser que Dios le haya dado a usted un don especial. Y usted, en lugar de disfrutar y usar ese don para la gloria de Dios de la forma correcta, nos creemos más que los demás porque tengo ese don, porque tengo esa capacidad. Ya ese privilegio se convirtió en usted en un ¿qué? Tropiezo. Nos promocionamos a nosotros mismos. Y la capacidad que Dios me dio, en lugar de usarla para la gloria y la honra de Dios, se convierte en un tropiezo para mi vida. Hermano, usted puede tener un talento muy bueno, una capacidad muy buena. Su hijo puede tener un talento, una capacidad muy buena. Hermano, ojo, eso no se vaya a convertir en una piedra de tropiezo para usted, un motivo de orgullo para usted. Y aquí le pongo algo al frente para que usted lo pueda leer y nos podamos examinar. Mis hermanos, si tú y yo queremos saber si realmente estamos progresando en nuestra vida o en la vida cristiana, tú y yo tenemos que analizar nuestra vida y ver si lo que estamos aprendiendo de Dios en su palabra, o los dones o los talentos que Él nos ha dado, nos están volviendo orgullosos. Si el talento que tú tienes se está volviendo orgulloso, la palabra de Dios que estás aprendiendo te está volviendo orgulloso, déjame decirte, hermano, no estamos entendiendo el Evangelio. Porque en lugar de eso debería volvernos cada día más y más humildes. Y si es tu hijo el que Dios le ha dado un talento, más humilde tienes que volverte. Más humildes tengo que volverme. Porque cuando entendemos el Evangelio, cada día nos preguntamos, yo no entiendo cómo Dios me salvó. No entiendo cómo Dios me perdonó. No entiendo cómo Dios me usa para que yo haga eso para Él. Oh Señor, alabado sea tu nombre. Y cada día debemos hacer como decía el publicano, Señor, no soy digno. Pablo lo dijo, no soy digno. No servimos porque soy mejor que sutano, mengano. Servimos simplemente porque en su gracia y su misericordia le plació a Él darme ese privilegio. Hermano, que ese privilegio no se convierta en motivo de tropiezo para tu vida. A este pueblo le pasó eso.
El pueblo escogido, tenían las promesas, tenían los pactos, tenían todo eso, y todo eso se convirtió en un tropiezo para ellos, porque se creían mejores que los demás, y en vez de tratar de alcanzar a los gentiles, lo que hacían era que le cerraban la puerta en las narices a los gentiles. Hermano, que no nos pase a nosotros. Pablo llegó a la conclusión, y Pablo dijo, dijo, de lo necio del mundo. Hay otras versiones que lo traducen de lo vil. ¿Saben lo que es lo vil? De lo más bajo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y sabe para qué lo dice? Lo dice Pablo más adelante. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Tú no, y yo no éramos nada. Seguimos siendo nada. Y Dios nos escogió para su gloria. Todos los días tenemos lucha con el orgullo, tú y yo. El que diga que no, pues duerme todo el día. O no quiere ser honesto. Pero todos luchamos con el orgullo. Pero debemos tenerlo bien claro, hermano. El cristianismo y el orgullo no pueden ir de la mano. No se puede ir de la mano. Por eso Dios dice, yo les voy a quitar para siempre el orgullo. Nunca más serán orgullosos en mi presencia. No hay nada en lo que nos podamos gloriar sino en la cruz de Cristo. Pues dice el versículo 12, no dejaré en medio, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Entonces Dios, mire lo que hace. Dios transforma a los soberbios humildes, de rebeldes a sumisos, y dice pobres. Es decir, pobres porque ya no vamos a confiar en nuestras riquezas o en las riquezas que el mundo presenta. No vamos a confiar en ninguna virtud que el mundo nos ofrece. No vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, sino única y exclusivamente en quién, en Dios. Eso me recuerda a Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen su pobreza espiritual, su incapacidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente podemos decir de esta sección, Dios revierte la injusticia. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hablará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Recuerde que hace unos días hablábamos de que fueron acusados por ejemplo, los jueces de lobos rapaces, de leones rugientes, los que profetizaban de acuerdo a su conveniencia, los injustos. Dios ahorita dice aquí que no habrá injusticia, ni nadie dirá mentira. El pueblo de Dios tiene que caracterizarse por decir la verdad, cueste lo que cueste. ¿Por qué no vino? No quise. Es todo. ¿Por qué tiene que inventarse? No, lo que pasa es que el pastor no sabe que el perro le dio fiebre y entonces el perro le dolía acá y tenía una tos el perro y no quería dejar el perrito solito. Pero ¿para qué inventar tanta cosa, pastor? No quería ir. Y listo. Hermano, ¿por qué no? Dígala, hay que decir la verdad. ¿Qué le pasa? Pues estoy triste. ¿Por qué? Pues hermano, no quiero dar información sobre ese asunto. Y listo. Usted tiene que dar la información antes. No quiero, no quiero. ¿Quién lo va a obligar? El pueblo de Dios tiene que hablar, ¿verdad? Nuestro hablar debe ser sí, no, no. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos convierte el Señor? Y vamos a tratar de decirlo esto en los minuticos que nos quedan. ¿Para qué nos convierte Dios? Ya vimos que nos salva, que Dios salva a pecadores, lo sigue haciendo hoy,
Ya vimos que nos convierte por medio de la predicación del Evangelio, nos convierte de rebeldes a obedientes, de orgullosos a humildes. ¿Para qué hace Dios eso? Bueno, ya alguien lo mencionó por ahí. Para su gloria. Dios nos salva para la gloria, o Dios nos convierte para la gloria de su nombre. Pero déjeme darle unas razones rápidas que mencionamos en el pasaje. Primero, en primer lugar, Dios salva a su pueblo para que le sirva. Dios te salvó para que le sirvas. Dios nos sacó del pecado para que ahora le sirvamos a Él. Mire la expresión que encontramos en el versículo 9. Volvamos al versículo 9. La última parte. Dice, para que le sirvan ¿de qué? De común consentimiento. Dice el comentarista que este común convencimiento puede entenderse como con un hombro con hombro. O sea, como cuando ponemos el hombro y empezamos a los juntos a qué, a empujar, o cuando le ponen el yugo a los bueyes para que aren, los ponen que a la par y los dos empujan al mismo tiempo. Hermano, Dios se glorifica cuando su pueblo a la par, hombro a hombro, le sirve en unidad. La pregunta es, ¿le sirvemos tú y yo a Dios? Dices creer en Jesucristo. La pregunta es, ¿en qué le sirves a Él? Cuando Dios te salvó para que sirvieras. Si Dios te salvó y te hubiera querido llevar al cielo, te hubiera pasado lo que le pasó al ladrón en la cruz. Se lo llevó. No, Dios nos dejó con un propósito para que le sirviéramos. Cuando Dios te salvó y te puso junto con otro grupo de creyentes llamado la iglesia local. ¿Para qué? Para que le sirvas. Yo una vez más le digo, en la escritura no existe ese cristianismo solitario. Hayo Silver. ¿No? Bueno, así lo entendía yo cuando lo daban en la película. De pronto la pronunciación es otra, pero pues así la aprendí de pequeño, pues la sigo pronunciando. Hayo Silver. No sé, el llanero solitario. Si son los más nuevos dirán, ¿eso qué es, pastor? Bueno, ya los de la época pasada sabemos qué es eso. No está ese cristianismo individual. Dios nos salvó de forma individual, pero para que seamos parte de un cuerpo. Note algo. Mira algo interesante. Yo pensaba, qué bonito es cuando el mundo ve que Dios tomó personas que en algún momento no se llevaban bien y que ahora están en la iglesia del Señor y se llevan bien. Esa es la obra salvadora de Dios. Mire, por ejemplo, los apóstoles. Si a usted y a mí me hubieran dicho que buscáramos los apóstoles, quizás usted y yo hubiéramos seleccionado ¿qué? A lo mejorcito de lo mejorcito. A la crema innata de la sociedad, ¿no? Al que mejor me cae, al más perfecto. Pero cuando usted ve los 12 discípulos del Señor, usted ve que el grupo es bien, ¿cómo sería la palabra, hombre? Heterogéneo, aunque estaba pensando en otra, bien variado, porque usted encuentra allí un recaudador de impuestos, imagínese. A los recaudadores de impuestos es como el que trabajara hoy en el IRS, pues entonces, pues más o menos por ahí. Aunque ellos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano y venía la escuela, entonces no los querían un poquito. Había pescadores, o sea que la educación de ellos no era muy... De pronto hablaban así medio a lo chilango, ¿no? O medio loñero. De pronto hablaban así. Había un médico. Había el que no podía faltar. Empieza por la L y termina en la N. Ladrón. Había un ladrón. No podía faltar el ladrón. Había uno que era el celote. Los celotes eran los que estaban involucrados en la política, en la anarquía.
Ellos querían derribar al gobierno romano. O sea, mejor dicho, estaban ahí unos con un temperamento medio explosivo. Pedro era... ¿Se acuerdan cuando uno de ellos dijeron, Señor, si quiere oramos para que descienda fuego? ¿Se acuerdan? Imagínense, los discípulos. Y el Señor Jesús trabajó con cada uno de ellos. Ahora, yo sé que ni usted ni yo somos Jesús. Pero la idea que yo lo quería llevar a pensar es que en el pueblo de Dios usted va a encontrar recolectores de impuestos, pecadores, médicos, ladrones, celotes, de todo tipo de personas. Y Dios nos puso aquí para que juntos nos uniéramos a trabajar para la obra del Señor. Así que si usted y yo somos de los que estamos orando para que el Señor traiga gente buena, en los términos buena, entiéndase como que me caigan bien a mí, es que usted no es el centro es Cristo. Y Él va a traer a lo que... Es más, yo puse ya me acordé, no lo tenía planeado, pero ya me acordé ahorita. Yo puse una foto en estos días. ¿En dónde la puse? A ver, la busco aquí. Vamos a ver. Oh, me acabo de ver en internet, estoy en vivo. Aquí está. La iglesia no es un lugar para gente sin debilidades. Es una comunidad de aquellos que son conscientes de sus debilidades y anhelan que la fuerza y la gracia de Dios llene sus vidas. Es un hospital espiritual para aquellos que saben que están enfermos y necesitados. John MacArthur. Ese somos tú y yo. Porque de pronto tú no me aguantas a mí por algunas cosas, está bien. Pero hay otro que no te aguanta a ti por las cosas tuyas. Esa es la palabra. Seguramente hay otro que no te aguanta a ti por otras cosas. Y a ese otro hay otro que no lo aguanta. Y así sucesivamente. Somos un pueblo heterogéneo, pues usando la palabra que ya nos mencionamos hace un rato. O homogéneo. ¿Heterogéneo o homogéneo? Heterogéneo es la palabra. O mixto. Dios nos puso para servir. Segundo, el Señor nos salvó para que confiemos en Él. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Hermano, confíe en Él. ¿Cómo se reflejaba la rebelión que estudiamos la semana pasada en ellos? En aquellos que no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban el mensaje. Cuando Dios te salva para que confíes en Él, para que tengas una comunión cercana con Él. No existe esa cosa de creer en Dios, que Dios me salvó, pero al mismo tiempo yo no quiero saber nada de Dios. No se puede. Hay que confiar en su palabra, hay que confiar en sus propósitos. Él nos salva para acercarnos a Él, para que vivas en una comunión cercana a Él. Por lo tanto, el creyente ya no dice, yo no confío yo confío en los designios de mi Padre. Yo sé lo que me está ocurriendo en mi vida viene de parte de Dios. Lo que viene a tu vida viene de parte de Él. Lo entendamos o no lo entendamos, nos guste o no nos guste, hermano. Lo que viene a tu vida viene de parte de Dios. Confía en Él. Confía en Él. Por eso dice su palabra, no te afanes por el día de mañana. También Filipenses dice, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego allá Él dijo, si ustedes los seres humanos son malos, y si su hijo le pide piedra, ¿quién le da pan? ¿Al revés? Ah, no, mira. Levanten la mano aquí el padre que su hijo le pide un pan, le da un pedazo de piedra. O que su hijo, bueno, esta no la puedo preguntar porque esta sí la he visto. Pero que le dé de mascota a su hijo una culebra. Aunque yo le he visto videos. No, un padre normal dice, un momento, pueblo. Lo máximo será un gatico, no sé, un hámster, por ahí, cositas así.
Pero yo a un hijo no le voy a dar una culebra, ni un tigre, ni un león de mascota. O sea, Jesús dice, si nosotros siendo malos no hacemos eso, dice, ¿cuánto más nuestro Padre tendrá cuidado de nosotros? Hermano, confiemos en Él. Tercer lugar, Dios nos salva para que seamos como Él. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañoso. Pregunto, ¿es Dios injusto? ¿Dios miente? Nos salvó para que seamos como Él. Mateo 5:48 dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 1 de Pedro 1:6 dice, sed pues santos como Dios es santo. Hermano, la pregunta es, ¿qué caracteriza nuestra vida? ¿Se caracteriza nuestra vida por una vida que invoca el nombre de Dios? ¿O vivimos tú y yo en rebelión de Dios? ¿Habla usted verdad o habla usted a su conveniencia? Yo siempre lo he dicho, últimamente lo he dicho, o sea, uno siempre habla lo que le conviene. Cuenta la historia lo que le conviene a uno. La pregunta es, el pueblo tenemos que aprender a ser honestos. Hermanos, si Dios nos convirtió, la pregunta es, ¿estoy viendo el fruto de la conversión de Dios en mi vida? Tenemos que hacernos este autoexamen. ¿Estoy viendo yo el fruto de la conversión de Dios en mi vida? Porque si no estamos viendo el fruto, hermano, nos estamos engañando. Y este pasaje una vez más, no diga, pastor, era para Judá hace mucho tiempo. No, hay una aplicación para nosotros. Y somos llamados a hacer el correctivo. Si en su vida y en mi vida no se refleja lo que Sofonías habla aquí, hermano, clame a Dios. Y amigo que estás en Cristo, que eso no se refleja en tu vida. Mi oración es que tú puedas clamar a Dios por perdón y arrepentimiento, porque las consecuencias que presenta aquí sobre Judá y sobre esas naciones paganas vendrán sobre tu vida si mueres sin Cristo. Todos los pecados que cometiste serán sacados uno tras otro, desde que naciste hasta que te mueras. Y como hicimos un ejercicio, yo no sé cuántos años tienes, pero imagínense por un momento si solamente pecaras 3 veces al día. Bueno, y tienes, no sé, los años que tengas, multiplica 3 por los años que tengas. No, primero tienes que multiplicar 3 por 365. Y después ese número lo multiplicas por los años que tienes. Y me dices cuántos pecados son, en base a la edad que tengas. Todos esos están sobre tu vida. Y va a ser llamado a cuenta de pecados que ni te acuerdas. Solo Cristo. Si crees en Él, dice Isaías, que lo leímos hace un rato, que Dios decidirá toda esa lista gigante, olvidarla y no tomártela en cuenta. Ven a Cristo. Es la única esperanza de salvación. Vamos a orar. Póngale sobre sus pies, incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque por medio de ella tú traes amonestación, tú traes consuelo. Entendemos, Señor, que la obra de conversión es producida por ti en nuestras vidas. Nosotros simplemente hacemos la parte quizás más fácil, que es confesar con nuestros labios la obra que tú has hecho. Dios, ayúdanos a examinar nuestra vida cada día para mirar si nuestra vida, los frutos de nuestra vida están siendo consecuentes con esa obra de conversión que tú has hecho en nosotros. Señor, perdónanos si de pronto los dones, las capacidades o los privilegios que tú nos has dado dentro de la congregación se están convirtiendo en un tropiezo para nosotros. Perdónanos. Y ayúdanos a entender, Señor, que si servimos es por tu gloria, es por tu gracia, y que debemos hacerlo para tu gloria.
Señor, te pedimos para que quites toda indiferencia en nosotros hacia ti. Que cada día podamos buscar de una comunión contigo. Señor, y aquellos que no te conocen están en tus manos. Señor, conviértelos. Señor, para que ellos se puedan unir a ese pueblo que te sirve fielmente y ese pueblo que te espera con ansias para ese día glorioso, ese gran día del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.